ahora sí, ya. Así tomando como, recapitulando ahora sí con nuestro futuro, quedamos que pues hay dos tipos de futuro, ¿vale? Hay futuro 1, futuro 2. Para el futuro 1 vamos a tener la estructura del verbo werden más infinitive. Ahí imagínense una I entre la T y la U, ¿vale? Entonces, como ustedes saben, es el que más ocupamos nosotros y el que se ocupa en el día a día, realmente, ¿no? La estructura siempre va a quedar así. Con este tiempo, por ejemplo, también se van a crear los dichosos Satzklammer, es decir, estos paréntesis que nos van a englobar o nos van a crear este espacio en el que van a quedar todos los complementos de la oración, ¿vale? Entonces, eso va a suceder con nuestro Futur 1. Ahorita vamos a ver sus usos. Para el Futur 2 vamos a tener werden más Partizip 2 más infinitiv de haben o sein, ¿vale? Entonces, ahí queda werden, Partizip 2, más infinitivo, ya sea del verbo haben o del verbo sein, que ya vamos a ver cuál va a ir con cada uno, ¿vale, chicas? Entonces, vamos a ver primero nuestro futuro 1, ¿vale? Futuro 1, no se actualizó este documento. Bueno, ustedes si ya descargaron la presentación, les va a aparecer la estructura correcta. Si lo tienen descargado del más reciente, les va a aparecer que no es exactamente ¿cómo se llama? Eso de pretérito. Ahí, madre Dios, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza conmigo. A ver, entonces, si tienen la versión original o la corregida más bien, quedamos que no es así, sino es werden más infinitive, ¿no? Infinitive. Ahora sí. Vale, esa es en todo caso nuestra estructura. Ahí también para los que vean el video después van a tener la forma corregida, entonces no se preocupen por eso. Ahí está. En todo caso, listo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los usos que nosotros vamos a tener para el futuro 1? Bueno, primero que nada, pues para hablar simplemente del futuro en general, ¿no? Es la forma más sencilla, digamos, que tenemos nosotros de hablar del futuro, en todo caso. Y de ahí en fuera tiene, digamos, 3 usos más específicos. El primero es para hacer pronósticos. O bien, pues simplemente como cosas que nosotros pensamos que van a suceder en el futuro, ¿vale? De las que a lo mejor no estamos seguras que hayan sucedido, pero bueno, que podrían ser, ¿no? En todo caso. Aquí tenemos un ejemplo. Am Wochenende wird wieder die Sonne scheinen. Entonces aquí estamos hablando más bien de un pronóstico, que al final de cuentas, pues los pronósticos no están basados en algo que sea 100% seguro, sino que siempre dejan, ¿no? Un espacio o un porcentaje en duda, ¿vale? Entonces podemos crear pronósticos no nada más del tiempo, sino también, por ejemplo, de lo que creemos que va a pasar con alguna situación, con una persona, etcétera, ¿vale? El segundo uso que tenemos es el de intenciones, es decir, cosas que nosotros tenemos planeado hacer o bien que pues queremos hacer, que tenemos justamente la intención de hacer. Por ejemplo, nach dem Urlaub werde ich eine Diät machen. ¿Vale? Ay, ¿cuántas no hemos tenido esa intención? Después de las vacaciones, hacemos dieta. ¿Verdad? Pero de nuevo, es la intención. De eso a que de veras lo hagamos, pues bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero la intención está ahí. Si lo hacemos o no, pues bueno, ya. Ya no queda en nuestras manos, ya será voluntad de Dios, digámoslo así. Pero bueno, y después tenemos entonces promesas, ¿vale? Promesas también van a ir escritas con Futur 1. Y tenemos aquí una bien romántica, ich werde dich immer lieben, ¿verdad? Entonces, de nuevo aquí son promesas, pero pues sabemos que aunque sean promesas no significa que siempre se van a mantener, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy característico, digamos, del futuro 1, que siempre nos deja como que cierta brecha, cierto espacio, al que puede que sí, puede que no, ¿no? De intención hay, pero de eso a que lo hagamos, pues quién sabe. Pensamos que eso va a pasar, pero de eso a que de veras pase, no se sabe. Te puedo prometer algo, pero de que de veras lo cumpla, pues no está 100% seguro, ¿vale? Y bueno, entonces el otro uso que les decía como el general, para pues simplemente hablar de el futuro. ¿Vale, chicas? Entonces, muy bien. Ahora, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio con esto del futuro 1. ¿Vale? Entonces, les voy a abrir el grupo de WhatsApp. Si lo vamos a hacer en el grupo de WhatsApp ahora sí. Ya están todas, ¿verdad? En el grupo de práctica.
Ok, igual para los que quieran ya se pueden salir del otro para que no estén en tanto grupo y no se les sature la cosa ahí de tanta cosa justamente. Muy bien, entonces, les abro. Perfecto, ya está abierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto va a ser como un pequeño proyectito que vamos a hacer entre nosotros, igual para los caballeros que después vean los videos o los que entren después, que ya Mario me escribió, que va a entrar más tardecillo. Vamos a hacer un proyectito aquí en alemán, obviamente, y es justamente Deine Träume und dein Vision Board. Es decir, vamos a hablar aquí, mira, hablando del rey de Roma. Vamos a trabajar aquí justamente como nuestros sueños o lo que queramos hacer, pero auf Deutsch. Entonces, ahorita de primera instancia, vamos a echarle un poquito de coco y vamos a escribir. Aquí tenemos las instrucciones. Schreibe 5 Träume, die du für deine Zukunft hast und dir mit dem ganzen Herzen wünschst. Es decir, 5 sueños que ustedes tengan para su futuro y que de veras dicen, yo esto de veras lo quiero hacer porque de veras lo quiero hacer. Entonces, todos estos los vamos a escribir obviamente en futuro 1. Como ahí te voy a poner un ejemplo. Después vamos a tener schreibe 3 Sachen, die du vorhast zu machen. Es decir, escribe 3 cosas que tienes planeado hacer o que tienes intención de hacer, ¿no? Entonces pueden ser cosas muy sencillas, pueden ser cosas más complicadas, pero a lo mejor no son sueños en sí, pero son simplemente cosas que les gustaría o quieren hacer. Y por último, 2 cosas que ustedes nunca van a volver a hacer, ¿vale? Que digan, no, esto lo hice y fue lo peor que pude haber hecho, no lo vuelvo a hacer. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de los míos. Yo voy ventilando, como siempre, todos mis chismes. Aquí tenemos. Entonces, por ejemplo, 5 Träume, die ich habe. Ich werde meine eigene Firma gründen. Ich werde in Deutschland wohnen. Ich werde 2 gesunde, nette und ehrliche Kinder haben. Ich werde mein eigenes Haus haben und ich werde in ganz Europa reisen. Entonces, podrían ser, por ejemplo, mis 5 sueños que yo tengo, ¿no? Todos, si se dan cuenta, están escritos en Futura 1. Entonces, quedamos werden más verbo en infinitivo, werden, verbo en infinitivo, werden, verbo en infinitivo. ¿Vale? Después tenemos las 3 cosas que tengo planeadas hacer. Ich werde verschiedene Deutsch-Trainings und Kurse machen. ¿Vale? Tengo planeado a lo mejor no en el futuro próximo, pero sí a lo mejor un poco más tarde, hacer otros entrenamientos y otros cursos de alemán, ¿no? Ich werde Italienisch und Dänisch lernen. Voy a aprender italiano y danés. Und ich werde meinem Freund Spanisch beibringen. ¿No? Le voy a enseñar a mi novio español. Esas son cosas que no son mis sueños, pero pues me gustaría hacer o que tengo planeado hacer, ¿vale? Y por último, 2 cosas que no volveré a hacer. Ich werde nie wieder betrunken sein. No me vuelvo a poner hasta atrás, fue horribilísimo y no lo vuelvo a hacer. Und ich werde nie wieder Unterricht 2 Uhr geben. No vuelvo a dar clases a las 2 de la mañana porque eso acabó con mi salud mental y física y todo, ¿vale? Entonces, más o menos así es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces les voy a dar como cuánto creen que sea suficiente. Yo me imagino que ya han de tener sus sueños más o menos por ahí revoloteando, ¿no? Por lo menos una idea. Entonces, ¿les parece que nos tomemos unos 10 minutitos? ¿Será suficiente? ¿Creen ustedes? ¿Sí? O menos. 5. Velocidad. No, Erika, no. Muy bien. Perfecto. Entonces, les doy 10 minutitos igual para Mario, que ahí ya está entra. También queremos escuchar tus sueños. Queremos hombres soñadores también. Entonces, ya sabemos, ¿no? 5 sueños, 3 cosas que queremos hacer y 2 cosas que nunca vamos a hacer de nuevo en el futuro. ¿Vale? Entonces, 10 minutitos son las es ist Viertel nach, also 18:25 Uhr. Comenzamos a checarlos. ¿Vale, chicas? ¿Y chico? Muy bien. Si tienen dudas, igual me pueden hablar, ¿eh? Ahí estoy al pendiente.
Muy bien. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todavía les falta? Ya vamos acabando. A ver, Mara ya está 2 lista. minutitos, porfa. Vale, va que va. Muy bien, 2 minutitos. Muy bien, mientras empiezo a corregir los que ya mandaron. Ok, ¿listas, chicas? Ahora sí. Ok, Mario está pasando sus oraciones al grupo. Muy bien, entonces en lo que van pasando los que faltan, vamos a ir checando entonces los que nos han mandado, ¿vale? Ahí los pueden ir viendo en el grupo. Igual los míos ya los tienen en la pantalla. Ahora sí, y vamos a ir checando los que nos mandaron al grupo, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, los de Vane. Vane, ¿nos quieres leer los tuyos? ¿O ya se fue? ¿Ya se me fue la Vane? No, aquí estoy, aquí estoy. Okay, muy bien. Perdóname. Ya se me fue. Estoy en todos lados. A ver. Muy bien, échale. Sagen die Vorhabe. Ich werde in Oktober nach Mexiko fliegen und mexikanisches Essen verzehren. Ich werde die S1-Prüfung im November in der Goethe-Institut ablegen.
Ich werde meine Staatsangehörigkeit in 3 Jahren beantragen. Ich werde ein Auto bzw. ein Audi A5 in Deutschland kaufen. Ich werde meine Familie nach Deutschland bringen. Ich werde eine größere Wohnung mieten. Ich werde nie wieder im Sommer in Deutschland sein. Ich werde nie wieder keine Chili mit 1 Million Scoville essen. Und Genau. das war's. Ok, sehr schön. Ahí se me fue el avión. Para la última puedes decir, ich werde nie wieder eine Chili mit 1 Million Scoville essen. Oder du kannst sagen, Okay. ich werde keine Chili mit... O ni, Okay. Si es que con el ni vida ya estás negando, entonces ya no es necesario que pongas el keine. En todo caso, ¿vale? Okay. Y de ahí el otro es en octubre, que es igual se me fue. Como ya estoy medio ciega, ya no veo bien, pero era im, ¿vale? Todo lo que sea con meses es im September, im Oktober, im Januar, ¿vale? Ja, das habe ich verpasst. Okay. Alles gut, super, sehr schön, sehr schön gemacht. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Traum, dass du deine Familie nach Deutschland bringen willst. Das ist sehr schön. Ja, das ist mein Haupttraum, wahrscheinlich. Das glaube ich dir. Das ist das Wichtigste. Das glaube ich dir. Ich will Aber auch meine Mutter mal, ob mitnehmen. das passiert. Genau. Das ist super. Ja, ich will meine Mutter mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass es so schnell klappen wird oder so einfach. Vielleicht genau, gar so nicht. einfach ist es nicht, aber ich weiß nicht. Genau. Ja, es gibt so viele Bürokratie hier in Deutschland und es ist ein bisschen schwierig, alles zu machen. Aber Träume sind Träume und wahrscheinlich irgendwann wird wahr sein. Richtig, das ist das Wichtigste. Einfach daran glauben. Sehr schön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Vanni. Und dann Elli. Elli, du bist dran. Also ganz schnell deine Träume vorlesen und was du vorhast. Die Träume, die ich habe, ich werde eine gute Arbeit als Chemieingenieurin finden. Ich werde 2 Kinder haben. Ich werde Deutsch sehr gut sprechen. Ich werde ein schönes Haus kaufen. Ich werde nach Japan, China und Thailand reisen. Und die ich vorhabe, ich werde jedes Jahr nach Mexiko reisen. Ich werde Französisch lernen. Ich werde einen Hund haben. Und die Sachen, die ich möchte nicht wieder machen. Ich werde nie wieder allein wohnen und ich werde nie wieder einen Bungee-Sprung machen. Genau. Warum das denn? War das nicht gut? Der Bungee-Sprung. Ja, aber wenn ich das gemacht habe, ich war jünger. Und jetzt ich bin alter und ich habe viel Angst. Ach so, okay, ja. Also ja, also dann, als du das gemacht hast, dann warst du jünger, okay, das war super, aber ich glaube, ich konnte nicht wieder das jetzt machen. Nicht mehr. Ja, also ich bin auch noch relativ jung, aber ich will das trotzdem nicht machen. Ich will leben, also mir ist es lieber, wenn ich leben kann. Okay, ich glaube, es ist eine Sache, das nur einmal in dem Leben muss machen, aber nur einmal, nicht mehr. Ja, genau, das reicht schon. Super, ja. Super, vielen Dank. Oh. Bitte. Ok. A ver, ¿quiénes más ya nos mandaron? A ver, Male, Diana, Diana. Ok, entonces rapidísimo, vamos con los de Mai. A ver, Mai, porfis. Aguanta lento. Ay, quién sabe por qué escucho tan feo. Espera un tantito. Ay, casi me quedo sorda con eso. A ver, ¿puedes intentar prender otra vez tu microfonito? Déjame lo bajo porque casi me quedo sorda. A ver. A ver, ahora sí, Mai. A ver, háblame ahora sí, a ver si se escucha bien. Ella no me quiere hablar, Mai. De que la calle. Ay, no. A ver, ¿ya? Uy, no, estoy escuchando bien escrito. Uy, a ver. No, a ver, yo creo que lo dejamos ahorita pendiente, a ver si, quién sabe por qué se escucha bien arriba. ¿Ustedes también lo escuchan? Ah, porque de que estás conectada en los dos dispositivos, Mai. ¿Será que te pueda salir en todo caso de uno? A lo mejor no importa que no tengas tu video prendido, pero nada más que te escuchemos bien, para que no haya problema. Mientras, a ver, la dejamos en pausa, a ver, seguimos rapidísimo.
A ver, háblame ahora sí. Ya, ahora sí ya. Sí, ahora sí ya. Ok, échale. Ich werde Deutsch binnen 6 Monate sprechen. Ich werde ein Haus in 3 Jahren kaufen. Ich werde in ganz Welt reisen. Ich werde meine Familie nach Deutschland mitbringen. Ich werde Arzt sein. Ok, Arztteil. Ahí también se me mega pasó. Arzt va invertido, ¿no? Primero Z, después T, ¿vale? Para Arzt. Y ahí Ich werde immer May, ya no te escuchamos. A ver, por ahí hay que cuidar ese microfonito, porfis, porque ya no te escuchamos nada. A ver. ¿Ya se escucha? A ver, ya, échale, rapidísimo. Para que les eches a los demás. Immer für meinen Sohn und meine Tochter machen. Aquí yo tenía duda de por qué no se puso el su. A ver, erst muss ich zu lernen. ¿Tú estuviste ahorita, verdad, en la clase anterior? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, te expliqué que cuando poníamos el su es cuando cuando tienes dos oraciones diferentes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que tú estabas ocupando, lo que pusiste en tu oración era muss, ¿vale? Estás ocupando muss, que es un verbo modal, que es lo que vamos a ver ahorita, y el verbo modal siempre va a ir con otro verbo de la mano. Ahorita, como estamos viendo el futuro, que es werden más infinitivo, los verbos modales también van a ir siempre verbo modal más infinitivo sin el su. Es de ley. El su solamente se ocupa, el infinitivo zu, se ocupa, quedamos, cuando tienes dos oraciones diferentes, en todo caso, y en ambas oraciones tienes el mismo sujeto. Entonces, en la segunda oración se convierte en infinitivo zu. Pero si no, en este caso tienes verbo modal, solamente necesitas verbo modal y tu otro verbo en infinitivo. Ok. ¿Vale? Werde nach México am August fahren. Ich werde ein Auto in Deutschland in nächsten Monaten kaufen. Ich werde Ya no te escuchamos de nuevo, May. Ahí algo anda mal con tu micro por ahí. Pero bueno, entonces ya las últimas dos que quedaban de May son: Ich werde nie wieder betrunken fahren. Ich werde nie wieder ohne das Helm Fahrrad fahren. Oder das Fahrradfahren. ¿Vale? Pues ahí estaba viendo que también se me pasó un poco el de Kuchen. Ahí te corrijo la parte de Kuchen. ¿Vale? Pero muy bien. Súper. Alexandra, vámonos rapidísimo para que no se nos acabe el tiempo con esto. Ok, gracias. Ich werde meinen Traumjob finden. Ich werde ein großes Auto fahren. Ich werde ein Haus in Crete kaufen. Okay. Solo hice 3, sorry. Okay, está bien. Ich werde mein Italienisch verbessern. Ich werde ein neues Hobby haben. Ich werde nach Ecuador reisen. Okay. Ich werde nie wieder auf einen Kamel reiten. Ich werde nie wieder rauchen. Rauchen, ok. Sehr gute Entscheidung. Sehr gut. Sehr schön. Ok, super. Perfecto, chicos. Entonces, los demás los voy a ir checando con más calma, pero los vamos a ocupar ahorita para hacer una siguiente actividad, ¿vale? Entonces, no crean que se van a quedar así. Ahorita los voy a leer todos. ¿Vale? Ándale, el de Mario está bien bueno. Ahí sí, si ya leyeron los de Mario, esos me agradan. Ich werde 4 Sprachen sprechen. Ich werde mit 40 in Rente gehen. Esa es la actitud, también a eso le apunto. Muy bien, perfecto. Entonces, chicos, ya vimos más o menos cómo aplicamos esto el futuro 1, ¿vale? Entonces, como les decía, pues realmente creo que no hay mayor problema, ¿no? Solamente es werden más infinitive. ¿Qué vamos a ver ahorita, entonces? Nuestro futuro 2, que aquí es donde se va a poner un poquito más interesante el asunto. ¿Qué va a pasar con el futuro 2? Quedamos que tenemos la estructura de werden más nuestro Partitiv 2 más haben o sein, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Aquí les puse 2 ejemplos, ¿vale? Como base,
va a estar, les puse una oración en perfecto. ¿Por qué? Porque si ocupamos haben o sein, va a ser dependiente del verbo del que saquemos el participio. Es decir, ese verbo que le da el sentido a la oración, ¿vale? Porque el werden solamente es auxiliar para hacer futuro. Haben o sein es solamente el verbo auxiliar también. Y el participio 2, participio 2, que sacamos de un verbo normal, es del que nos va a dar el contexto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una frase en perfecto. Ich habe ein modernes Haus gekauft. En este caso, por ejemplo, el verbo va a ser kaufen, ¿no? Tenemos gekauft, que proviene de kaufen. Y kaufen, ¿qué verbo auxiliar tiene? Haben, ¿vale? Por lo tanto, cuando saquemos su futuro 2, nos va a quedar como Ich werde ein modernes Haus gekauft haben. ¿Por qué? Porque el gekauft quedamos que va siempre con haben, ¿vale? Y ahí nos queda nuestra estructura. Ich werde ein modernes Haus gekauft haben. Ya se está cumpliendo la estructura. Werden, Partizip 2 y verbo auxiliar, que en este caso, por ser gekauft, es haben, ¿vale? Y lo mismo nos pasa del otro lado. Tenemos un ejemplo imperfecto. Tenemos bin y tenemos gefahren. Ich bin nach Italien gefahren, ¿no? He conducido o he manejado a Italia, ¿vale? ¿Y cómo nos quedaría en futuro 2? Tenemos Ich werde nach Italien gefahren sein, ¿no? En este caso sabemos que el verbo fahren va de la mano con el verbo auxiliar sein. Ich bin gefahren, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a distinguir si vamos a poner verbo haben o verbo sein. Entonces, ¿qué es o cuál sería, digamos, el uso o la traducción acá del futuro 2? El futuro 2 es como yo habré comprado una casa moderna, yo habré conducido a Italia, ¿vale? Entonces es un tiempo bastante así como enredadillo, se podría decir, porque es como, si se dan cuenta, es como una combinación, ¿no? Casi de futuro, de yo habré en el futuro comprado, pasado, ¿no? Entonces ahí nos tienen como que entre que nos mandan al futuro y nos regresan al pasado, ¿no? Pero bueno, entonces esta va a ser la estructura, solamente hay que cuidar de qué verbo estamos ocupando el participio 2 para saber si ponemos haben o sein, ¿vale? Entonces, hablando de los usos, vamos a tener solamente 2 usos. El primero es para hablar de un hecho en el futuro que damos por sentado. Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, de eventos que ya están planeados, ya están calendarizados, que ya de plano, o sea, es muy, sería casi extremo que se cancelaran, que no se llevaran a cabo. Por ejemplo, aquí tenemos Morgen 18 Uhr wird das Flugzeug gelandet sein, ¿no? Es decir, mañana a las 18 horas habrá aterrizado el avión, ¿no? Entonces, es mucho más raro que eso cambie, ¿no? Es algo que está casi seguro, casi el 100% seguro, a menos, claro, que, pues, no sé, pase un accidente o haya tormenta o yo qué sé, ¿no? En todo caso, ahí ya se puede retrasar, pero si no, generalmente es algo que ya está seguro que va a pasar. Y el segundo uso que tenemos es para hacer una suposición sobre un evento del pasado, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos wird das Hotel schon gebucht haben, que es como él habrá ya reservado el hotel, ¿vale? Entonces, este uso, que es el que siento yo que es como el más complicadillo, el más enredado, lo pueden ver como así en español cuando nos dicen, ¿no? ¿Ya habrá comprado las tortillas tu papá? ¿No? Sigue siendo una suposición sobre el pasado, sobre algo que ya pasó, pero en esta forma de futuro 2, ¿no? De ya habrá pasado esto, ya habrá terminado tal cosa, ¿no? Entonces son suposiciones que se refieren al pasado, ¿vale? Entonces, muy bien. Entonces, voy a necesitar ahorita a 3 personitas, de preferencia que no sean las que ya leímos, de las que ya leímos sus sueños. Es más, yo me las voy a escoger. Entonces voy a escoger a Selene, a Mario y a Diana. A ver, los últimos 3 que escribieron sus sueñitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que 3 de sus sueños me los van a volver a decir, pero estos van a ser sueños de los que ustedes están 100% seguros que los van a cumplir. Ya no importa
llueve, truene o relampaguee, yo lo voy a lograr, no importa si se me va la vida en ello. Y los vamos a pasar ahora en futuro 2, ¿vale? Estaban originalmente en futuro 1, ¿vale? Entonces, nada más por ponerles un ejemplo, voy a hacer un ejemplo con los míos, en todo caso. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, ich werde in Deutschland wohnen, pero yo estoy segura, sea por mi cuenta o sea casándome, no me importa, me da igual, como sea, me voy a quedar allá. Entonces digo, ich werde in Deutschland gewohnt haben. Es decir, yo habré vivido en Alemania. Ich werde in Deutschland gewohnt haben. Ich werde meine eigene Firma gegründet haben. Und ich werde in ganz Europa gereist sein. ¿Vale? Se las voy a escribir acá para que les quede como de guía. Vale, quedamos, ich werde meine eigene Firma gegründet haben. Ahí está la primera. Ich werde in Deutschland gewohnt haben. Esa es la que estoy segura. Y por último, ich werde in ganz Europa gereist sein. ¿Vale? Entonces, algo así, de los que ustedes digan esto, me cae. Also das mache, das werde ich auf jeden Fall machen. Oder schaffen. Kann man auch sagen. Okay? Also dann, Selene, was sind die 3 Träume, die du auf jeden Fall schaffen wirst? Okay. Meine erste Traum ist in ich werde eine Cafeteria öffnen haben. Ich werde Das ist richtig? Ja, also ich werde ein Café eröffnet haben. Okay. Eröffnet Und, haben. Okay. Und die nächste, ich werde ein Haus kaufen haben. Okay, kaufen. ¿Cuál es nuestro participio 2 de kaufen? Gekauft. Gekauft. Exactamente. Tenemos la estructura, Gekauft ¿no? haben. Genau. Richtig. Richtig, richtig. Ich werde ein Haus gekauft haben. Okay, sehr schön. Und dein letzter Traum? Ich werde jeden Jahr nach Mexiko geflogen sein. Geflogen sein. Geflogen sein. Genau. Ich werde jedes Jahr nach Mexiko geflogen sein. Sehr schön. Ich glaube, das ist ein Traum von allen Mexikanern. Wir wollen immer nach Mexiko. Zumindest einmal im Jahr. Okay, sehr schön. Und dann, okay, Mario. Mario, glaube ich, wird seine Antworten schreiben. Der schreibt gerade. Okay. Also dann, Diana, was sind die 3 Träume, die du unbedingt machen wirst? Okay. Ich werde die Deutschprüfung B1 abgelegt haben. Abgelegt haben? Abgelegt, ja. Okay. Ich werde Englisch gelernt haben. Okay. Sehr gut. Ich werde Nähen gelernt haben. Ich werde nähen gelernt haben. Ne? Ich werde nähen gelernt haben. Nähen? Nähen. Aha, coser, ¿no? Ja. Aha, nähen gelernt haben. Aha. Okay. Genau, sehr, sehr schön. Perfecto, ya nos esperamos a Mario que está escribiendo los suyos. Muy bien, perfectísimo. Ahí está. Entonces, ¿tengo que decirlos? Bueno, no tengo problema. Ja, also das wäre schön. Das wäre super. Okay. Okay. Ich werde 4 Sprachen Gespräch haben. Gesprochen. Okay. Also von genau. sprechen, es ist gesprochen.
Ja, weil Gespräch ist, zum Beispiel, jetzt haben wir ein Gespräch. Das ist una plática, ¿no? Gespräch ist una plática. Gesprochen Ajá. es el participio 2. Okay. Okay. Genau. Ich werde ein großes Haus gehabt haben. Okay, ich werde ein großes Haus. Ein großes Haus gehabt haben. Genau. Und ich werde viele Südasien-Länder gereist bin. Okay. Okay, ich werde viele südasiatische Südasiatischen? Ajá. En vielen südasiatischen Ländern gereist sein. Acuérdate que el último verbo queda nada más haben, no sein. No lo conjugamos, ¿vale? Así es infinitivo. Exactamente. Déjame te lo, Sí, es cierto. lo pongo acá rapidísimo. Ich werde puedes ponerlo como en vielen südasiatischen Ländern gereist sein. Also das wäre mejor como das, was wir haben, können wir Sprachen gesprochen haben. Genau. Gesprochen haben. Perfecto. Ok, Sara, ya te mandé la corrección, ¿vale? Sí. Tú también habías mandado. No está bien. Ok, perfecto, muy bien. Súper, chicos. Entonces, para los demás, también se queda de tarea que pasen sus 3 sueños, digamos, que ustedes dicen a fuerzas tengo que haber cumplido, que los pasen a futuro 2, ¿vale? Yo habré hecho esto, yo habré hecho lo otro, ¿vale? Muy bien. Perfecto, chicas. Entonces, muy bien. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, última actividad para cerrar. Más o menos esto. Ajá, ok. Última actividad para cerrar ya lo del futuro 2. Tenemos aquí. Das glauben wir dir nicht so ganz. ¿Vale? Entonces, de los sueños que tenemos aquí publicados en el grupo, cada uno va a checarlos y vamos a escoger por lo menos 1 o 2 que les parezcan y vamos a responder estas preguntas. Träume sind schön, aber was glaubst du, dass wirklich passiert sein wird? Es decir, los sueños son bonitos, pero ¿qué crees tú que realmente habrá sucedido en el futuro? ¿No? ¿Qué crees que realmente habrá pasado en el futuro? Was wirst du wirklich getan haben? ¿Vale? ¿Qué es lo que realmente habrás hecho? Y por último, con el sueño de alguien más, was wird dein Partner oder Partnerin geschafft haben? ¿Qué crees que habrá logrado en el futuro tu compañera? Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a tomar a lo mejor de los sueños que ustedes dicen, no estoy tan segura de eso, ahí respondemos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente creen que va a pasar? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Puedo decir, ich werde mein eigenes Haus haben, aber also eigentlich glaube ich, dass ich eine Wohnung gehabt haben werde, ¿no? Es decir, yo creo que en realidad habré tenido un departamento en lugar de una casa, ¿vale? Entonces, algo así es lo que vamos a hacer, ¿no? Oder ich werde in ganz Europa reisen. Nein, ich glaube, ich werde in México gereist sein, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que me gustaría toda Europa, pero se me hace más realista que solamente viaje en todo México, por ejemplo, ¿vale? Entonces, muy bien, vamos a comenzar. Entonces, ahora sí me voy a agarrar otra vez personitas al azar. A ver, sale, a ver, aquí nos faltó por aquí. A ver, Diana. Diana. Also, du hast 5 Träume, Entschuldigung. Und was sind zum Beispiel die Träume, die du denkst, vielleicht, Die zweite, ich werde Boxen lernen. Oh, okay. Okay, und was glaubst du, dass du wirklich getan haben wirst? Ich glaube, dass ich werde nur Yoga gelernt haben. Genau, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, dass ich nur Yoga gelernt haben werde, ne? Porque el werden lo pasamos también, ¿no? Dass ich nur, sehr schön. Genau, ja, also Boxen ist schon, ja, da muss man schon mutig sein.
Also nicht nur tun, sondern auch zu bekommen. Also das ist auch nicht so schön. Okay, sehr gut. Super. Und noch einen anderen Traum, den du hast? Ich werde reduzieren, Chips zu essen. Okay, le quitamos el Lo dejamos sin el Okay. Ich werde reduzieren, Chips zu essen. Okay. Ich glaube, dass ich werde nicht Chips reduziert haben. Genau. Oder du kannst Haben einfach, reduziert. oder du kannst sagen, ich glaube nicht, dass ich weniger Chips gegessen haben werde. Kann auch sein. Okay, ja, also ich könnte da genau dasselbe sagen, aber mit Schokolade. Also Schokolade ist mein Leben. Schokolade ist mein Leben. Also da könnte ich den ganzen Tag Schokolade essen und das wäre in Ordnung. Super. Vielen, vielen Dank, Diana. Okay. Und dann, Male. Órale, Male hasta tuvo chance de escanearlo y todo. No, hombre, estoy impresionada. Muy bien. Muy bien. Entonces, Male, was sind 2 Träume, die du denkst, vielleicht schaffe ich das nicht oder es wird etwas anderes passieren? Okay. Ich werde mit meinen Schwestern eine Reise machen. Eine Reise machen? Aha, eine Reise machen. Und dann ich werde para pasarlo futuros bei. Okay, ich werde mit meinen Schwestern eine Reise machen, pero ¿tú qué crees que en realidad pasará? No, a ver, ¿qué tengo que...? Ok, por ejemplo, ¿no? Oye, es que me fui a hacer un café y entonces regresé y me dijiste que tenía que... No sé ni qué tengo que hacer. Mira, ok, te voy a enseñar uno con los míos, con los que yo agarré de mí, en todo caso. Entonces, tengo, por ejemplo, mis sueños por ahí que yo quiero hacer, ¿no? Estos son los 5 que quiero hacer, ¿no? Sin embargo, son sueños, digamos, por aquí hay 2, justamente el 3 y el 4, son sueños que digo, puede que sí, puede que no estoy tan segura, ¿no? Claro, que yo creo que a lo mejor no depende de mí, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, mein Traum ist, ich werde mein eigenes Haus haben. Aber Häuser sind teuer in Deutschland und ich werde auch in München wohnen, das ist noch teurer. Also ich glaube, ich werde in einer Wohnung gewohnt haben. No. Entonces, el sueño original, por ejemplo, era, ich werde mein eigenes Haus haben, aber ich glaube nicht. No lo creo. En realidad es un sueño guajiro, ¿no? No creo sinceramente lograrlo. Entonces, en realidad yo creo que habré vivido en el futuro en un departamento. Es como lo más probable que vaya a pasar, ¿no? Y ya no dice ahí si rentado o comprado, solo dice que no. Nada más ahí. Ich glaube, ich werde eine Wohnung gewohnt haben. Gewohnt haben, ¿no? Okay. O en este caso, ¿no? Ich werde 2 gesunde, nette und ehrliche Kinder haben. Y luego digo, no, ¿sabes qué? Ya me conozco, se me hace que a la mera hora no voy a tener 2, se me hace que voy a tener como 5, ¿no? O sea, le pones, ¿no? Ich glaube, ich werde am Ende 5 Kinder gehabt haben, ¿no? Yo habré tenido 5 hijos, ¿no? Dios me libre. Pero bueno, ¿vale? Entonces, algo así, ¿no? Es como comparar lo que tú esperabas o lo que tú, como que es lo que es tu sueño y en realidad lo que crees que sí va a pasar, ¿vale? Que es algo a lo mejor completamente diferente. Entonces, por ejemplo, me decías, ¿no? Ich werde mit meinen Schwestern eine Reise machen. Entonces dices, ok, voy a hacer un viaje con mis hermanas. No, pero siempre están ocupadas, nunca nos podemos poner de acuerdo. Se me hace que me voy a ir yo sola con mi esposo, ¿no? O voy a ir con mis hijos a hacer un viaje. Entonces, ¿cómo la pondrías entonces? Esa oración de, por ejemplo, yo habré viajado con mi... ¿no? A ver, ¿te lo escribo aquí en el chat? ¿O la vas escribiendo tú? A ver.
Ich glaube, Ujú, ich werde ok. mit Freundinnen Ujú. reisen haben. Gereist Gereist sein. Genau, Reisen. okay. Reisen va con sein, ¿vale? Gereist sein, exactamente. Ahí está. Ich glaube, ich werde mit Freundinnen gereist sein. Ahí me invitas, ¿no? Yo sí jalo, yo jalo para todos. Si eres, Muy si bien. eres de las que puede, vamos. Sí, ay, yo aunque no pueda, me hago el La espacio. que pueda va. Dale. Ya ven que me ando levantando hasta las 2:30 de la mañana a dar clase, que si no puedo, ¿cómo no voy a poder? Ok, Mario, dime. Bueno, ahí nada más la pregunta sería si podemos hacer una opción, bueno, una oración subordinada, agregando el das, por ejemplo, nada más el verde sería hasta el final, ¿no? Porque es el que rige. Exactamente. Sí, de hecho, ese que escribí acá, por ejemplo, ich glaube, dass ich in einer Wohnung gewohnt haben werde. Nada más mando el verde hasta el final. Exactamente. Ah, sí, yo tenía la misma duda. No sé si lo puedes como escribir. ¿Y cuándo se usa el verde al final? Cuando está como el das, aber y así. Sí, Mayra. El verbo se manda hasta el final cuando tienes conectores que te hacen Nebensatz. Entonces, ahí es cuestión de pues practicar en todo caso los conectores de Nebensatz, que también los vamos a ver en el otro curso. Ahí los vamos a ver todos cuando veamos estructura. ¿Con el qué, perdón? Con el Nebensatz, entonces el verde ya se va hasta el final, ¿verdad? Exacto, o sea, sí. Ahí no te lo guardes como que el werden es el que se manda hasta el final, sino guárdelo como que el verbo que se conjuga es el que se manda hasta el final, ¿vale? En todos los tiempos, porque puedes poner también ich glaube, das es kalt ist, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no estás ocupando werden, sino tienes el verbo sein, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tienes el das y lo mandas hasta el final. Ich glaube, das es kalt ist. Creo que hace frío, ¿no? Que creo que para ustedes, no, ¿verdad? Para ustedes está el calorón ahorita en número bueno. Yo sí estoy toda encobijada, aquí en mi casa, toda encerrada. Muy bien, perfecto. Vale, entonces sí quedó por ahí, Mayra, la duda. Sí, gracias. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ya nada más agarramos a una víctima más por ahí. Creo que alguien me faltaba todavía. Que ya pasó. Vale, Eso de los conectores sí me queda claro, eso de los Nebensatz, pero ya cuando se juntan muchos, ya es cuando me confunde. O sea, una oración así fácil sí la puedo hacer, pero ya cuando viene que participio, luego haben o sein y luego otro verbo. Sí, es enredado. Sobre todo este tiempo, les digo, o sea, como que en sí, incluso es medio complicado entender el tiempo en sí, a qué se refiere, ¿no? Como que yo habré terminado, hasta en español es como, pues, ¿cuándo lo ocupo, no? Yo habré hecho esto, habré cocinado, ¿no? Pero sí es nada más todo, como siempre, así parezco discorrido, pero es cuestión de pura práctica, ¿vale? Por eso ahorita estamos como que duro y dale con los tristes sueños, ¿verdad? Ya, después van a decir, ya, sáquense a hablar con los sueños, ya no queremos nada, ¿vale? Pero bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, tareita que se va a quedar de esto para que empecemos con nuestros verbos modales, ¿vale? Mentira, todavía nos falta esta última parte. Entonces, ya hablamos sobre nuestros propios sueños. Ahora, entre todos ustedes se van a echar la piedra, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la última pregunta. Was wird dein Partner oder deine Partnerin geschafft haben? Entonces, ustedes se van a echar ahorita un clavado en los sueños que escribieron los demás. Y ya de ahí van a decir, no, ¿sabes qué? Se me hace que Tania siempre sí se va a quedar en México. No se va a venir para acá. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a hacer de nuevo las oraciones en alemán, en futuro 2. Como, por ejemplo, ich glaube, Tania wird in México geblieben sein. Ja. Mein Traum ist, dass ich in Deutschland wohne, aber ich selber glaube nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, Tania wird en México geblieben sein. Como que habla mucho, pero pues nomás no la veo que haga nada de acción. Se me hace que se va a quedar en México, ¿vale? Entonces así, ustedes van a agarrar un sueño de los demás. No se vale tampoco atacarlos tan duro, ¿verdad? Si no, nos destruyen nuestras esperanzas, nuestras ilusiones. Pero bueno, a lo mejor lo que digan o algo que sea como un final alternativo, ¿no? De que, no creo, por ejemplo, lo que les decía, no creo que Tania vaya a tener 2 hijos, para mí que va a tener como 10, ¿vale? Entonces algo así vamos a hacer. Entonces cada quien se escoge un
un sueño en todo caso de los demás y lo contestamos en el chat de WhatsApp, nada más respondiendo al mensaje. ¿Vale, chicos? Muy bien. Y al primero que acabe, le mando un premio. Le mando un chocolate Milk a su casa. Ah, ya vi que Eri ya está. Mario también ya están en las carreras, híjole. Me van a quitar 2 chocolates. Órale, les ganó Alexandra. Muy bien. Oh, está bonito. Perdón, quería preguntar si realmente es así cuando es Nebensatt, o sea, el Verden se va al final. Sí. Ahí nada más. Ok, ¿a qué sueño le respondiste, Alex? No recuerdo el nombre, pero era alguien que decía que quería hacer box. Ah, ok. Sale, pues a ver, era aquí, ahorita te digo, ya los guardé a todos porque también me perdía con tanto nombre. Era yo, Diana. Diana, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya, ya me estoy quedando ciega, ya no veo las cosas. Muy bien, sale, entonces ya. Ich glaube, dass Sie nur Mindfulness gelernt haben wird, ¿no? Quedamos que el werden sí va conjugado con la persona, ¿no? Que le corresponde. ¿Vale? Ok, Entonces, ich glaube, dass Sie nur Mindfulness gelernt haben wird. Genau. Und dann Erika. Ich glaube, dass Diana nicht nur nähen gelernt haben wird, genau, sondern auch stricken. Sehr schön. Super. Okay, Mario. Ich glaube, Male wird viele Kurse gemacht haben. Genau. Also Kurse mit Es. Weil kurze heißt kurz. Nicht also kurz, lang. So Kurse mit Es. Okay, dann Male hat gesagt, ich glaube, Selene wird keine Katze haben. Okay. Okay, und Diana sagt, ich glaube, Selene wird 2 Katzen gehabt haben. Ah, genau, also Male, ahí sería, ich glaube, Selene wird keine, also ambas están correctas en realidad. Puedes decir, ich glaube, Selene wird keine Katze haben, pero también lo puedes poner en futuro 2, ¿no? Ich glaube, Selene wird keine Katze gehabt haben. Ahí como el de Diana más o menos, pero con keine. Después Selene, ich glaube, Marilyn. Ok, aquí Selene nada más, el werden en este caso, en tu ejemplo, sí va a quedar después del sujeto porque no tienes ningún conector que te haga Nebensatz. ¿Vale? Entonces puedes dejarlo como ich glaube, Marilyn wird nicht so viel gereist sein. En todo caso, ahí te lo voy a ver. A ver. Entonces, ich glaube, Marilyn wird nicht so viel gereist sein. En todo caso. O si lo pones con Nebensatz, te quedaría en todo caso como ich glaube, dass Marilyn, ¿qué se llama así, por cierto? Ay, wird. Nicht so viel gereist wird. Ahí está. Vale. Ok. Mario, a ver, Mario mandó otro. Caray. ¿Dónde está? Okay, Mario dice, ich glaube, dass Erika 4 Kinder gehabt haben wird. ¿Vale? El werden, quedamos que ese es el que se conjuga, ¿no? Entonces, ich glaube, dass Erika 4 Kinder gehabt haben wird.
Madre Dios, ya. Y Erika me anda llegando, yo voy por los 5, Erika va por los 4. Da muss ich anfangen. Ja, Erika, du hast nicht so viel Zeit. Ok, sehr gut. Perfecto, chicos. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, ahora sí, como ven, a ver, ahorita llega el momento de sus comentarios. ¿Cómo ven el Futur 2? ¿Cómo lo ven? ¿Está muy difícil? ¿O más o menos le van agarrando la onda? No está tan difícil, pero yo creo que hay que practicar. Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Igual se les va a quedar bastante tarea. Bueno, no bastante, pero se les va a quedar tarea de esto, del Futur 2. Se les va a quedar tarea del libro y se les va a quedar también, bueno, del libro, de fotos que yo les voy a mandar, del libro que yo les subí al grupo, a la carpeta de Drive, y también se les va a quedar una tareita de acá, ¿vale? Que esto es como un repaso en todo caso que vamos a hacer de pretérito, perfecto y futuro 2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos, was ist ein großes Problem, das du gehabt hast? ¿Vale? ¿Cuál es un problema grande que tú has tenido? ¿Vale? Aquí yo lo puse de manera muy, muy, muy chiquita. Ich habe meinen Reisepass am Flughafen verloren. Es una historia verídica, ¿vale? Ok, Alexander sagt, ich denke, es ist nicht sehr kompliziert. Sehr schön. Das gefällt mir. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos estamos aquí en el grupo? Estamos Mayra. Disculpa, con lo ¿Sí? de Erika, que yo había puesto que tendría 4 niños, puse das Erika 4 Kinder gehabt haben. Está como bien decir 2 veces gehabt haben y luego el vir se conjuga ese sí. Exactamente. Y Sí, el haben se queda igual. Es lo mismo que con el perfecto, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, yo he tenido perros toda mi vida. Ich habe Hunde mein ganzes Leben gehabt. ¿No? O ich habe mein ganzes Leben Hunde gehabt. Que es justamente como si dijeras, yo he tenido perros toda mi vida. Entonces sí está perfecto que vaya, aunque se escuche raro que vaya doble vez con haben, pero sí está correcto. Pero bueno, muy bien. Entonces, a ver, vamos a checar rapidísimo esto. Muy bien, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfectísimo, nos alcanzan bien los pares. Entonces, vayan anotando por ahí, porfis. Vamos a tener entonces, vamos a hacer parejas para que hagan esta tarea, ¿vale? No es que la tengan que hacer en conjunto, sino que se tienen que intercambiar entre ustedes lo que van a escribir para poder hacer la otra parte de la tarea. Entonces, así como están de corrido, va a trabajar Alex con Diana, ¿vale? Ahí, si necesitan después los números, me preguntan y se los paso, o si se pueden agregar en el grupo para que puedan verse por ahí, o por Facebook también, si ya están en el grupo. Entonces, Alex va a trabajar con Diana, Diana con Erika, Mayra con Male, Mario con Selene, ¿vale? Entonces, así como se les voy a olvidar, repito, Alex con Diana, Diana con Erika, Mayra con Male, Mario con Selene, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les dije, en un pequeño texto no tiene que ser solamente un enunciado como yo lo hice, sino a lo mejor dando un poco más de contexto, así como la vez pasada, que fue un parrafito chiquito. Vamos a escribir justamente nuestro problema. ¿Ok? Unser Problem. Ein Problem, das wir gehabt haben. ¿Ok? Zum Beispiel hier, ich habe meinen Reisepass am Flughafen verloren. Ich bin von Mexiko nach Deutschland geflogen und dann habe ich meinen Reisepass verloren. Entonces, digamos que primero ustedes van a escribir su problema en un párrafo chiquito y después se lo van a mandar a su compañero. Cuando después su compañero se los va a regresar, o bueno, más bien, les va a mandar el de él, en todo caso, y ahí ustedes van a leer solamente el problema sin solución, solamente describen el problema de lo que pasó, no escriban cómo fue que lo solucionaron, y de ahí, cuando ustedes reciban el de su compañero, van a escribir cómo ustedes creen que su compañero solucionó ese problema que tuvo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, de manera muy puntual, yo puse, ¿no? Ich habe meinen Reisepass am Flughafen verloren, y la posible solución, sie wird mit der Polizei gesprochen haben, ¿no? Es como de, ella seguro habrá hablado con la policía. Entonces, ahí estamos haciendo, o estamos ocupando el segundo uso del Futur 2, que es el de hacer suposiciones sobre el pasado, ¿vale? Entonces, ahí se los mandan. Igual, no hay límite de tiempo para esto, pero pues obviamente no la dejen pasar tanto tiempo sin ponerse de acuerdo, ¿vale? Entonces, ya saben, hacen su problema sin solución, no escriban cómo fue que lo solucionaron, lo mandan a su compañero y escriben
lo que ustedes piensan que fue la posible solución al problema de su compañero. ¿Vale, chicos? ¿Sí quedó claro? Y nos comunicamos con nuestro compañero por vía WhatsApp. Si se los dejo a su criterio, pueden hacerlo por WhatsApp, pueden hacerlo por Facebook, si ya están en el grupo, todos, ahí también se pueden encontrar, como a ustedes se les haga más cómodo, por correo electrónico, si prefieren por correo me mandan mensajito y pues ya, en todo caso, les comparto su correo electrónico si les parece, ambas partes. Alex, ¿me podrías pasar el número de Dayana? Sí, te lo paso al ratito, ¿vale? Bueno, que no se me olvide, mejor me mandas mensaje por WhatsApp para que recordarme, porque así como me conozco, a duras penas me acuerdo de lo que comí. Es más, no me acuerdo ahorita si ya desayuné o no, ¿vale? Entonces, eso quedaría de tarea, ¿vale, chicos? Igual los que quieran el número de sus compañeros me escriben al número de Mexican, no al personal, porque luego me hago bolas con tanto mensaje, ¿vale? Pero bueno, entonces aquí nos vamos a quedar con esto. Tarea se va a quedar también para después, que la vayan haciendo poquito a poquito el libro. Y ahorita vamos a empezar a ver entonces nuestros verbos modales. Si no tienen ninguna duda, no se quedan dudas del Futur 1 und Futur 2. Claro, nada más con práctica. ¿Ya lo sacamos? ¿Sí? Si tienen dudas, si no me dicen, me voy a enojar y los voy a sacar a todos del grupo. Ya no les voy a contestar, ¿vale? Muy bien, va que va. Perfecto, entonces, verbos modales. ¿Vale? Vamos a dar una repasada ahí para ver justamente cómo se ocupan todos los verbos modales, ¿vale? Entonces, primero que nada hay que ver justamente algunos como puntos básicos de los verbos modales para evitarnos justamente confusiones, por ejemplo, como las que anda ahorita arrastrando la pobre Mai, de que, por ejemplo, con el zu, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta con los verbos modales? Primero que nada, pertenecen a la categoría de verbos auxiliares, como son el verbo auxiliar sein y el verbo auxiliar haben o el verbo auxiliar werden. Es decir, no tienen realmente un significado, solamente nos ayudan justamente a crear una estructura. En este caso, los verbos modales no solamente nos ayudan a crear la estructura, sino que también nos van a dar una modalidad, ¿vale? Le van a dar como un toquecito, como la sal y la pimienta, a los verbos para que obtengan, digamos, un sabor diferente, ¿no? Una modalidad diferente, ¿vale? Estos van siempre, siempre, siempre de la mano de vollverben, ¿vale? Es decir, que ustedes siempre van a encontrar verbo modal, que es el que va a estar conjugado, más un verbo en infinitivo, ¿vale? Siempre van a ir, siempre, siempre, siempre van a ir juntos, ¿vale? Verbo modal, verbo en infinitivo, ¿vale? Y justamente con estos dos, lo que va a suceder es que se van a armar Satzklammer, ¿vale? Son los que les comentaba yo hace un rato. ¿Qué son Satzklammer? Son como paréntesis invisibles que se crean dentro de la oración. Paréntesis 1 va a ser nuestro verbo modal, paréntesis 2 va a ser nuestro verbo en infinitivo. Y dentro de estos, para los que estuvieron en el curso anterior, sabemos que dentro de estos queda, ¿qué queda? Pues todos nuestros complementos de la oración. La información temporal, la información modal, la información causal, todo, la local. Todo queda dentro de estos paréntesis. Nada debe de quedar fuera del último paréntesis y nada debe de quedar fuera del paréntesis, ¿no? Bueno, antes del paréntesis queda obviamente nuestro sujeto, en todo caso, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando de indicar la modalidad, ¿qué es lo que nos van a indicar estos verbos? Nos van a indicar acciones, ¿sí? Como, pues al final de cuentas van a ir de la mano con otro verbo que nos indica simplemente una acción. Y los verbos modales, pues justamente nos dan la sal y la pimienta, ¿no? Es decir, nos ayudan a decir si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con permiso de alguien más, si lo estamos haciendo por obligación, si lo estamos haciendo por recomendación, o si la acción es una recomendación, si lo hacemos por deseo, porque es una posibilidad, porque es posible, o si es una necesidad, si es algo que necesitamos hacer, ¿vale? Entonces, esa va a ser la función de los verbos modales. Entonces, lo más importante, estructura, verbo modal conjugado con la persona que le corresponda y verbo vollverb que lo acompaña sin zu, sin partículas, sin nada, solamente así solito hasta el final, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son nuestros verbos modales? Tenemos 5 verbos modales que son können, müssen, dürfen, wollen y sollen, ¿vale? Ahí, bueno, en no nos vamos a detener mucho, simplemente les puse la tablita de la conjugación. ¿Por qué? Porque son verbos irregulares todos.
Entonces, pues para los que no se lo sepan todavía bien, pues para que los practiquen un poquito, ¿vale? Entonces ahí los tenemos en presente, cómo se conjugan, ¿vale? Estos son regulares. Hay que tener en consideración que las personas o los pronombres ich, er, sie y es van a quedar todos con la misma conjugación. Can, mus, ta, vil, y sol, ¿vale? Entonces, en pretérito, lo mismo. Tenemos aquí, ¿no? Nuestros verbos modales conjugados en pretérito, ¿no? Y luego de nuevo se repite lo mismo, ¿no? Y que van a tener la misma conjugación. Ich, er, sie, es, ¿vale? Conte, muste, hasta parece lenguas, volte, y solte, ¿vale? Entonces, tenemos dos tiempos, presente, pretérito, y en este caso, para el perfecto, ¿cómo lo vamos a crear? Vamos a tener haben, que es el que vamos a conjugar, va a ser nuestro verbo auxiliar, más doble infinitivo, que es lo que igual les llegué a comentar en algún punto, que para los verbos modales es muy extraño que ustedes ocupen un participio de un verbo modal, como que könnte, o que müsste, o que sollte. Es muy extraño que se ocupen. Entonces, lo que se hace es que en la estructura se deja el verbo en infinitivo, ¿vale? De esa manera, cuando hablamos en perfecto, tenemos aquí, du hast für die Prüfung lernen müssen. Es decir, tú has tenido que estudiar para la prueba, o has debido. Ahí depende de cómo lo vean ustedes, ¿vale? Entonces, para el perfecto, haben más doble infinitivo, ¿vale? De ahí en fuera, futuro también se le puede sacar. Du wirst für die Prüfung lernen müssen, ¿no? Se mantiene la misma estructura prácticamente con el verbo auxiliar werden, ¿vale? Pero bueno, entonces. Eso me confunde un poco de que por qué con los conectores sí se conjuga el último como el wird o así, y acá se dejan dos infinitivos. No, es que ahí, Mayra, no te confundas con eso, porque no es que el último se conjugue, sino que, haz de cuenta, te lo voy a poner acá para que lo veas, cómo es que sucede esto. Por ejemplo, decimos, ¿qué será? Vanessa sagte, dass sie einen Hund hat. Bueno, vamos a ver. Aquí. Así. ¿Vale? Entonces digamos que esta es nuestra oración original. Sie hat einen Hund. ¿Vale? Esta es nuestra oración original. Entonces, si te das cuenta, esta sigue el orden común que nosotros conocemos, ¿no? En esta no hay nada nuevo. Tenemos sujeto, tenemos verbo y el resto de la oración, ¿no? Aquí igual, sujeto y verbo, ¿vale? Las partes más básicas para hacer una oración es sujeto y un verbo. Es lo único que tú necesitas para hacer una oración, ¿vale? La coma divide. Lo que está antes de la coma es una oración, lo que está después de la coma es otra oración. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí tenemos, Vane sagte, sie hat einen Hund, ¿no? Vane dijo, ella tiene un perro. Entonces, tenemos el orden normal. ¿Qué pasa cuando tienes tus conectores? Vane sagte, das. Aquí no es que el último verbo se conjugue, porque si te das cuenta no hay ningún verbo al final. Tenemos Hund, y Hund no se puede conjugar porque para empezar ni siquiera es un verbo, ¿no? No, entonces, pero con vir yo vi que sí se conjugaba, o escuché a alguien. Con werden, wird o así. Como que haben, wird. Pues sí, pero es exactamente lo mismo. Mira, te lo voy a poner entonces con futuros dos para que veamos cómo queda eso. Entonces, sagte, sie wird einen Hund gehabt haben. ¿Vale? Esa es la estructura básica. Sin cambios, sin modificar nada. Viene así como, es como el esqueletito que justamente te di en la primera diapositiva, ¿vale? Entonces tienes tu orden que nunca va a cambiar, digamos, que es werden, gehabt, haben, ¿vale? Entonces, el werden siempre es el que va a ir conjugado, siempre, ¿no? Siempre el werden es el que va a ir con sí, con du, con ea, con via, etc. Siempre es el que va a ir conjugado, ¿vale? Entonces, aquí sí tienes un verbo al final que es haben, ¿vale? Sin embargo, cuando tú tienes un conector, como en este caso es el das, no es que tu último verbo sea el que tú vayas a conjugar, sino que tu verbo que originalmente tenías aquí, que es el que está conjugado al principio originalmente, ese es el que tú vas a mover y lo vas a colocar al final. No es que el que esté en el final es el que se va a conjugar, sino que el que estaba originalmente
al principio, como aquí, que es werden, que es wird, ese es el que tú lo vas a mover, lo agarras y lo mueves y lo pones al final, ¿vale? Eso es lo que va a pasar. Pues de ahí es que nos quede así, einen Hund gehabt, haben, y entonces ese werden que teníamos al principio, lo estamos mandando hasta el final. No es que el verbo que está al final es el que conjugamos, sino que lo vamos a mover, pero solo porque tenemos el conector. Sin el conector ya viste que se mantiene en su misma posición, ¿vale? Pero es ese, que el verbo que se conjugue es el que mandas al final. Gracias. ¿Vale? No hay de qué. ¿Vale? Entonces sí, ahí para que no haya duda de eso. ¿Vale? Verbo conjugado, verbo que con conector se manda hasta el final. Muy bien, perfecto. Entonces, ya quedamos aquí, ya vimos entonces cómo nos quedan más o menos los tiempos. Les digo, para el futuro 2, raramente, muy raramente se va a ocupar con verbos modales. De hecho, es casi nulo su uso con verbos modales. Futuro 1 sí se puede ocupar un poquito más, ¿vale? Entonces sí pueden decir, ich werde die Hausaufgabe machen müssen, ich werde Sport machen sollen, etcétera, ¿no? Pero ahí, bueno, nada más se quedan al final los últimos 2 verbos, ¿vale? Como lo hicimos acá. Werde für die Prüfung lernen müssen, ¿vale? Muy bien. Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces cada uso que tiene los verbos modales, ¿vale? Primero tenemos el verbo können, ¿vale? Y este nos va a ayudar a expresar 3 cosas. La primera es Möglichkeit, es decir, posibilidad. Aquí simplemente pues estamos hablando de cosas que pensamos que pues pueden pasar justamente, ¿no? Por ejemplo, in einer Bar kann man Cocktails trinken, ¿no? Es decir, en un bar uno puede tomar cócteles. ¿Vale? Lo que es cierto, ¿no? Existe la posibilidad de tomar cócteles en un bar, ¿vale? O, por ejemplo, es kann heute noch regnen. Hoy todavía puede llover, ¿vale? De nuevo es posibilidad, no es algo que esté seguro, pero pues la posibilidad, digamos, existe, ¿vale? De ahí tenemos nuestro segundo uso, que es para expresar Fähigkeit o bien capacidad, ¿vale? Por ejemplo, meine Mutter konnte sehr gut Klavier spielen. Aquí estamos hablando de cosas que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? No porque sea posible, sino porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque sabemos hacer las cosas, ¿vale? O, por ejemplo, aquí en forma negativa, Hunde können nicht sprechen. Es decir, aquí no tienen la capacidad de hablar, ¿vale? Y ya por último tenemos entonces el uso de Erlaubnis, que es permiso, ¿vale? Por ejemplo, wir haben leider nicht vor dem Haus parken können. Es decir, lamentablemente no hemos podido estacionarnos enfrente de la casa. Entonces aquí puede ser, depende obviamente del contexto que lo rodee, puede ser que estemos hablando de capacidad, porque a lo mejor no sé manejar, por eso no me pude estacionar enfrente de la casa, o de posibilidad, pues no pudimos porque pues estaba todo lleno de coches, o no pudimos porque no nos dieron chance de estacionarnos enfrente de la casa, ¿vale? Nos dijeron, no está permitido, no se puede, muy bien, llévense su cacharro a otro lado, casi, ¿vale? Y otro ejemplo tenemos aquí, kann meine Tochter den Film sehen? ¿No? Por ejemplo, cuando estamos hablando de películas que a lo mejor son para edades más elevadas, ahí preguntamos, ¿no? Como que está permitido, ¿tiene mi hija permitido ver esa película o de plano vemos otra, ¿vale? Entonces también ahí se está preguntando por permiso, ¿vale? Entonces, esos son los 3 usos que va a tener el verbo können, ¿vale? Para el verbo müssen. Para el verbo müssen vamos a tener 3 usos principales más un equivalente, digamos. Y el primero de müssen va a ser Pflicht. Es decir, nos ayuda a expresar un deber o una obligación, ¿vale? Por ejemplo, du musst mir unbedingt helfen, ¿vale? Entonces aquí es, tú me debes de ayudar, ¿no? Sin excepción. Entonces ahí estamos hablando de nuestro deber o nuestra obligación, también se podría decir. O, por ejemplo, aquí, ich muss schon um 7 Uhr beim Arzt sein. ¿No? Es decir, yo debo ya de estar a las 7 de la mañana con el doctor, ¿vale? Entonces aquí también estamos hablando de un deber, ¿no? Porque yo tengo mi cita y de que hay que me den una, así como es en Alemania, pues va a pasar medio año. Para cuando me lo den, pues yo creo que ya hasta me morí. Entonces mejor si voy, ¿no? Es mi deber, ¿vale? Entonces,
Y ahí tenemos también el uso de Notwendigkeit, es decir, necesidad, ¿no? De algo que tiene que ser hecho. Por ejemplo, Berlin müsst ihr singen, wenn ihr Deutschland besucht. ¿No? Entonces, como de, cuando vengas a Alemania tienes que ver Berlín, ¿no? Porque si no, pues a qué viniste casi, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una necesidad que se tiene, ¿no? O, por ejemplo, ich muss den Brief heute noch schreiben. Ay, ¿no? En mi caso ahí les ventilo el chisme, yo que le quise armar su super regalo de cumpleaños a mi novio a la distancia, y ahí me ven haciendo como 30,000 cartas a las 3 de la mañana con tal de que quedara, ¿no? Y ahí estaba yo, ich muss den Brief heute noch schreiben, antes de que me vaya a dormir, ¿vale? Entonces estamos hablando de necesidad, ¿vale? Y nuestro último uso principal tenemos hohe Wahrscheinlichkeit, es decir, para hablar de cosas que tienen una alta probabilidad de ser, ¿vale? Por ejemplo, das muss richtig, ay, disculpen mis typos, richtig, ahí con la T cambiada, richtig sein, ¿no? Que es como de, eso tiene que ser correcto, ¿no? Estamos hablando de, pues sí, algo que tiene una alta probabilidad, en este caso puede ser correcto, ¿no? O, por ejemplo, aquí, du musst viel für die Prüfung lernen. No, eso es como de, híjole, es muy probable que tengas que estudiar mucho para el examen porque viene que no te la vas a aguantar, ¿no? Que se te va a acabar, ¿no? Entonces ahí es muy probable que tengas que estudiar mucho para el examen, ¿vale? Entonces estos son sus 3 usos principales del verbo müssen, y hay otra aquí les puse en chiquito, que cuando ustedes tienen el verbo müssen en conjuntivo 2, este puede ser equivalente a sollen, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos wir müssten gesünder essen, ¿no? Y para los que ya estuvieron en el entrenamiento anterior, que donde vimos el conjuntivo 2, es como tú deberías comer más saludable, ¿vale? O tú tendrías que comer más saludable, que a final de cuentas es equivalente al verbo sollen, ¿eh? Tú deberías o debes hacer esto, ¿no? En cuestión de hablar de algo que se debería hacer, ¿no? Justamente, ¿no? Que es lo recomendable o lo correcto a hacer, ¿vale? Entonces ahí cuando tenemos el müssen en conjuntivo 2, es equivalente al verbo sollen, ¿vale? Wir müssten gesünder essen es equivalente a wir sollen gesünder essen. Muy bien. Entonces, tenemos después el verbo dürfen, ¿vale? Dürfen también va a tener 3 posibles usos. El primero es Erlaubnis, es decir, permiso, ¿vale? Este es un permiso más fuerte que el de können, ¿vale? Können también nos habla de permiso, pero es un permiso más, sí, puedes hacerlo, ¿no? Y dürfen ya es un permiso más streng, ¿no? Más fuerte, digamos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vom 29. Dezember bis Silvester dürfen die Geschäfte Feuerwerk verkaufen. Es decir, del 29 de diciembre hasta Año Nuevo tienen permitido las tiendas vender fuegos artificiales, ¿vale? O sea, ya se habla de un permiso más fuerte, ¿no? Pues si no tienen permiso, pues ¿qué van a vender? Nada, aunque quieran, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la película y la hija, ¿no? Pues si el papá quiere meter a la hija a ver la película toda sangrienta, pues bueno, la meterá, ¿no? Aunque no debería o no tenía, digamos, el permiso, pues la puede meter, ¿no? Pero aquí con dürfen sí es más fuerte el permiso, ¿vale? Aquí tenemos también, im Alter von 18 Jahren darf man Schnaps kaufen. Es decir, a la edad de 18 años, uno ya tiene permitido comprar Schnaps, ¿no? Esos alcoholitos locos que venden por ahí. Y después nuestro segundo uso que tenemos es el de Verbot. Para este necesitamos el verbo dürfen en su forma negativa, para que implique prohibición, ¿vale? Por ejemplo, ich darf nicht bis spät feiern gehen. Es decir, no tengo permitido o bien tengo prohibido ir a celebrar hasta tarde, ¿vale? O man darf nicht ohne Schutzmaske einkaufen gehen, ¿no? Uno no tiene permitido o uno tiene prohibido ir a comprar sin cubrebocas. Esta presentación va a quedar para la eternidad como un archivo histórico con lo de los cubrebocas, ¿vale? Y ya después tenemos entonces nuestro último uso, que son höfliche Fragen, es decir, preguntas amables. Entonces simplemente los ocupamos el dürfen para hacer pues, justamente estas preguntas amables, ¿no? Por ejemplo, darf ich Sie etwas fragen? Que es como, ¿puedo preguntarle algo? Entonces ese puedo, pues es puedo de permiso, ¿no? Estamos pidiendo la autorización, el permiso para preguntar algo, ¿no? O darf ich ein Glas Wasser nehmen? Es como, ¿puedo tomar un vaso de
de agua, pero se está haciendo de manera amable, ¿vale? Muy diferente a decir, ich will ein Glas Wasser, ¿no? Ahí es como como los niños, ¿no? Ich will. O sea, con ese ya es un poco más amable, ¿vale? Y bueno, de eso también tenemos ahí una pequeña forma extra, digamos, también de la mano del conjuntivo 2, ¿vale? Cuando lo tenemos el verbo dürfen con conjuntivo 2, este es equivalente a expresar hohe Wahrscheinlichkeit, es decir, alta probabilidad. Por ejemplo, das dürfte kein Problem sein, que es como de eso no debería ser un problema, o eso no podría ser un problema. Entonces ahí estamos hablando de que la probabilidad es muy alta de que no sea un problema, ¿no? O, por ejemplo, du dürftest die Prüfung schaffen, ¿no? O bestehen. Es como, tú deberías aprobar la prueba, que es como, es algo muy probable, ¿no? Que tú vayas a pasar el examen, por ejemplo, ¿vale? Pero es como que un uso extrita que tiene ahí el dürfen, de la mano del conjuntivo 2, ¿vale? Entonces, ya vamos por los últimos. Madre de Dios, ya estoy en las últimas, ahora sí. Después tenemos entonces el verbo wollen. Para el verbo wollen solamente vamos a tener dos usos. El primero es para expresar planes, plan festabile, es decir, plan o deseos fijos, ¿no? Es decir, algo que pues ya tenemos como mucho la intención de hacer y que no se puede cambiar, entre comillas, ¿no? Que es muy difícil que cambie. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, wir wollten München schon lange besuchen, ¿no? Entonces, están hablando aquí de un deseo fijo, ¿no? Desde hace mucho queríamos visitar Múnich, ¿no? O en este caso, am Samstag will den Rasen machen. Es decir, el sábado él quiere podar el césped, ¿no? Se me fue, ¿cómo se dice? El pasto, ¿vale? Entonces ahí estamos hablando de un plan, con el verbo wollen. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ich will am 1. Juli mit meinem Job anfangen, ¿no? Es como de yo quiero el 1 de julio empezar con mi trabajo, pero no es, bueno, sí es también en parte deseo, pero por otra parte es más bien un plan, ¿no? De algo que ya tengo y que no debería cambiar, espero, ¿vale? Y el otro uso que tenemos de wollen es entonces unbewiesene Behauptung, es decir, afirmaciones no probadas o no comprobadas. O sea, aquí es cuando literalmente, pues nomás hablamos por hablar, casi, en el que decimos algo, pero que no está sustentado, ¿no? Por ejemplo, will den Marathon in weniger als 3 Stunden gelaufen sein. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta, es así como una... es como una forma como parecida a la del... como la del futuro 2. Es algo así parecido. La traducción es, él quiere haber corrido el maratón en menos de 3 horas. Esa es la traducción, ¿vale? Y ese tipo de estructura la pueden armar igual con otros verbos, ¿no? Por ejemplo, will die Lebensmittel eingekauft haben. Que es como, él quiere haber comprado la despensa para tal día, ¿no? Por ejemplo, am Samstag will die Sachen für die Party gekauft haben. ¿Vale? O sea, aquí se dan cuenta, la modalidad es que en lugar de tener el werden, que nos hace futuro, tenemos el verbo modal, ¿no? Que nos da justamente esa intención de modalidad. ¿Vale? Y la traducción sería, el sábado quiere él ya haber comprado las cosas de la fiesta. ¿Vale? Muy bien. Y ya por último tenemos entonces, meine Nachbarin will nach México umziehen. Que es como, es decir, para los que somos bien chismosos, mi vecina se quiere mudar a México, ¿no? Que la veo que anda cantando todos los días, cielito lindo, se me hace que se va a mudar a México. Pero de nuevo, pues no es nada probado, ¿no? Es nada como que algo que yo pienso que va a pasar, ¿no? El primero es que él quiere, ¿no? En todo caso, o él piensa correr el maratón en menos de 3 horas, pero de nuevo no está comprobado. No puede que tarde menos, puede que tarde más. Y en el otro igual es como, pues todas las señales me indican que se quiere ir para mi tierra, pero pues de eso a que de veras lo haga, pues quién sabe, ¿no? No está sustentado en todo caso.
¿vale? Y ahora sí ya vamos por el ultimísimo, que es el sollen, ¿vale? Entonces, para el verbo sollen, de nuevo tenemos dos usos, que el primero es Ratschläge, que es como Ratschläge, ahí se me pasó el umlaut, que son recomendaciones, o Zweifel, Ratlosigkeit, que son dudas, ¿vale? Entonces, para el Ratschläge tenemos aquí, wir sollen einmal unter der Woche schwimmen gehen, hat der Arzt gesagt. Es decir, nosotros deberíamos o debemos ir a nadar una vez a la semana, dijo el doctor, ¿no? Entonces, ahí está haciendo una recomendación del doctor, pues para mantenernos sanos, yo que sé, ¿vale? Otra recomendación, wir sollen am Flughafen den Bus nehmen, sagte der Reiseführer, ¿no? Entonces, en el aeropuerto... Ahí cuando tienes dos verbos, en la de wir sollten einmal, es que eso me causa un poco de confusión en general. Cuando tienes schwimmen und gehen, ¿los dos van en infinitivo o si van conjugados los dos con el sujeto? El único verbo que va a ir conjugado con el sujeto es el que va antes o después del sujeto, dependiendo de tu estructura. Los demás siempre se quedan en infinitivo, ¿vale? Ningún verbo que tú tengas después, digamos en tu estructura tienes aquí sujeto, verbo, y los demás verbos que vengan, esos nunca los vas a conjugar. Solamente puedes conjugar un verbo en una oración, ¿vale? Y en ese caso, pues sería, por ejemplo, el sollen. O sea, ¿vale? si tengo modales, nada más conjugo el Los que está verbos inmediato modales. del sujeto. Solo y los verbos modales. Okay. Exactamente, ¿vale? Exactamente. Entonces, en este caso, que es un caso particular, digamos, en el que el verbo va de la mano de otro verbo, así como un verbo puede ir de la mano de un sustantivo, por ejemplo, Fußball spielen, ¿no? Entonces, Fußball spielen se entiende, digamos, se sobreentiende que Fußball spielen siempre va a ir junto, entonces es parte del verbo. En este caso, schwimmen gehen también se puede decir es parte del verbo, ¿vale? De un solo verbo. Y bueno, ya aquí quedamos, entonces, wir sollen am Flughafen den Bus nehmen, sagte der Reiseführer. ¿No? Que es como el guía de turismo, el guía de viajes, guía de turismo. Nos dijo que deberíamos tomar el autobús en el aeropuerto. ¿Vale? Ahí están nuestras recomendaciones. Y ya por último tenemos entonces Zweifel, Ratlosigkeit, duda. Was sollen wir jetzt machen? ¿No? Entonces ahí estamos expresando que no tenemos ni idea, ¿no? Así como díjole, pues ¿qué hacemos ahora, no? O wie sollen wir das bezahlen? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo deberíamos pagar eso? Entonces eso de el sollen, lejos ¿de qué será? Lejos de ser una obligación, estamos diciendo como ching, ¿cómo le vamos a hacer, no? Cuando no tenemos ni idea de cómo prosigue el asunto, se podría decir, ¿vale? Entonces, este también se puede entender como otro de los usos que no incluye acá, pero que también se puede sobreentender del sollen, es para referirnos a cosas que nosotros deberíamos hacer, pero que no es obligación. Entonces, por ejemplo, ich soll mein Zimmer aufräumen, ¿no? Es algo que yo debería hacer, pero de eso a que lo haga, pues es otra cosa, ¿no? En todo caso. O, ¿qué será? Ich soll gesünder essen, ¿no? Como lo que vimos hace un rato, ¿no? Yo debería comer más saludable. Ah, pero qué rico saben los taquitos, ¿verdad? O sea, ahí ya no se puede. Ahí esas dos cosas no pueden convivir juntas, casi, ¿no? Pero bueno, ese es como un subuso, se podría decir en todo caso, del sol. ¿Vale, chicos? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda que tengan de estos, de los usos de los verbos modales? ¿Todo clarísimo? ¿Claro, claro? ¿Sí? Nada más veo la carita de Mari, la voy a tomar como su representante. la de Mari y la de Diana, son las representantes del grupo. A ver. Mario, dime. Bueno, ¿no me dices? Perdón. Ya. Bueno, yo me quedé con la duda de al principio, ¿cómo es entonces la primera conjugación de la primera diapositiva donde vemos los modales, donde habías puesto el modal con perfect? O sea, ajá, ahí, en esta parte. ¿Cómo sería la traducción de, por ejemplo, tú tienes que aprender o tú tienes que debes aprender? No, sería como el perfecto normal. Tú has tenido que aprender para el examen, por ejemplo, o que estudiar. Tú has tenido que estudiar.
Ok, Em, y seguiría siendo futuro 2 entonces. no, este es perfecto, este es tiempo perfecto. Si fuera futuro 2, justamente eso me quería saltar porque es una cosa muy extraña. Ay, Si Dios. fuera Entonces futuro déjalo 2, así. sí, mejor. La verdad es que sí. La verdad que sí. Al final es que, sobre todo, por ejemplo, ahorita que estoy notando que suelen haber dudas cuando quedan muchos verbos al final, mejor ni le buscan al futuro 2 porque con el futuro 2, si no mal recuerdo, quedan 4 verbos en infinitivo al final, cuando tienen verbo modal con futuro 2. Entonces, es una tortura que no deben de pasar ustedes porque para empezar ni les va a servir para nada. Todavía. Te digo, a menos que quieran ponerse a estudiar así como alemán antiguo o algo así, pues bueno, entonces ahí sí, métanse a ver eso, ¿no? Pero si no, pues no sirve de nada, realmente, ni siquiera en el ambiente formal laboral se ocupa. Ok. Entonces esto sería como tiempo perfecto como tal. Exactamente, esto es equivalente a Ok. cuando tú dices, ich habe ein Haus gekauft. Es igual acá, nada más que Ok. como lleva el verbo modal, pues bueno, por eso es un Ujú. poquito diferente la estructura, pero es el mismo tiempo, ¿no? Ich habe gekauft, ich habe für die Prüfung lernen müssen. Ok. ¿Vale? Va, gracias. Y ahí se queda en infinitivo el modal y el verbo segundo, ¿no? Exactamente, así es. Así es, ¿por qué? Porque tenemos ahí el verbo auxiliar hast, que es el que nos ayuda justamente a crear el perfecto, ¿no? En este caso. Entonces, el verbo auxiliar que damos es el que se conjuga, ¿vale? En este caso del perfecto. Si estás en pretérito, si estás en presente, pues el que siempre va conjugado es el verbo modal, ¿vale? Muy bien, perfecto, chicos. Entonces, si no hay dudas, bien, terminamos justo a tiempo. Ya se quedan... Espérate. Uno, el último que decías, Wir haben leider nicht das Auto parken können, abajito. Ahí por ahí. Können. Ajá. ¿Ok? Ese igual, nada más duda de la estructura de la oración. Igual parken, un können se quedan igual en infinitivo, ¿verdad? Porque Exactamente. estás conjugando el haben y Está en perfecto. Exactamente. Las demás estaban en presente y este está en perfecto. Por eso es el haben y al final el parken können, ¿no? Haben, parken können, digamos. ¿No? Okay. Haben, doble infinitivo, que ahí vaya metido tu verbo normal, digamos, tu Vollverb y tu verbo modal. ¿Vale? Muchas gracias. ¿De qué? Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, ay, no, ya estoy burnout. Muy bien. Entonces, ok, ya para terminar. Esto yo creo que sí nos da tiempo de hacerlo. Sí nos da tiempo de hacerlo, cómo no. Entonces, tomando de nuevo en cuenta, vamos a tomar de nuevo en cuenta nuestros sueños que tenemos, nuestros sueños guajiros que tenemos por ahí, sueños o lo que ustedes quieren hacer. Vamos a ser buenos samaritanos. Aquí tenemos una pequeña frasecilla que es Menschen, die anderen helfen, ohne etwas zurückzuverlangen, die sind etwas Besonderes. Es decir, las personas que ayudan a otros sin pedir algo a cambio, ellos son algo especial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que vamos a ayudar a nuestros camaradas con diferentes consejos que los puedan acercar a sus sueños que ellos tienen, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos was kann, ahora sí, machen, soll, darf nicht oder muss machen. Es decir, ¿qué es lo que ella puede hacer, debería hacer, no debería de hacer y ella debe de hacer como obligación para lograr alguno de sus sueños, ¿vale? Entonces, cada uno de ustedes va a tomar un sueño de algún compañero de los que están en el grupo y le van a dar 4 consejos. Uno con können, uno con dürfen, en negativo, uno con sollen y el otro con müssen, ¿no? Expresando justamente, ¿no? Tú puedes hacer esto, a lo mejor en cuestión de posibilidad, deberías hacer esto como un consejo, ¿no? Es algo que yo pienso que deberías hacer. Algo que no deberías, digamos, no tienes permitido hacer, por ejemplo, tú, sie darf nicht aufgeben. ¿No? Ich will abnehmen, ¿no? Quiero bajar de peso. Pues no tienes permitido darte por vencida, ¿no? A darle con todo, casi, ¿no? O por ejemplo, no, pues que quiero una casa, pues no tienes permitido comprar chocolate, ¿no? Considerando cuánto gastaba yo por chocolate por semana, se cancelan las compras de chocolate, por ejemplo, ¿no? O ya el último, que es el müssen, lo que a fuerzas debería de hacer para lograr su sueño que tiene ahí, ¿vale? Entonces, yo les digo, mínimo un sueño. Si quieren ponerse, como les digo, como buenos samaritanos, a lo mejor hasta 2, a 2 personas les pueden dar consejos, pero mínimo 1, ¿vale? Entonces, nos damos 10 minutitos. ¿Les parece bien o es mucho? Creo que es
¿Sí está bien? Sí. Yo tomo la carita de Male como representante y es la que me dice si sí o si no. Pero bueno, muy bien, entonces, pues a ver, dejamos entonces los 10 minutitos, ya se acaban antes, pues bueno, ya me avisan y ya los checamos y con eso cerramos el día de hoy, ¿vale, chicos? A ver si no empiezan a entrar los de la siguiente sesión, de los que se me olvidaba que estaban ahí. Ahorita les digo que me esperen. Ustedes no se preocupen, ustedes relájense. Yo me estreso. A ver. Tania, ¿las escribimos igual en el WhatsApp? Sí. Ok. Sí, por favor. Es que como desactivar el micrófono y que dónde lo activo. Pero sí, Ok, sí, por visión. ok. Sí, gracias.
Sale, muy bien, chicos. Lamento cortarles la inspiración, pero ya es momento de partir. Ahora sí. Pero bueno, entonces, los animalitos, igual no hay ningún problema. Sigan ustedes trabajando en eso. Terminan de mandar los que faltan, sus consejos a sus compañeros en nuestro grupo de WhatsApp y yo ya más al ratito se los voy corrigiendo en todo caso, en lo que haya correcciones, ¿vale? Entonces, sí, no es que los corra, pero sí los corro. Ya tengo en la lista de espera varios, ¿vale? Pero bueno, nos estamos entonces saludando mañana. Con ustedes tenemos el nuevo horario, ¿vale? Por la tardecita, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por su paciencia y pues te estamos saludando mañanita, ¿vale, chicos? Cuídense Ok. muchísimo. Chao. ¿De qué? Sí, Cuídense mucho. Chao, Bye, gracias. Dankeschön. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Mario.